recibí de un pastor la semana pasada la siguiente información. El factor clave para que los jóvenes permanezcan firmes en su fe cristiana es la influencia de sus padres. Hay muchos ministerios, ¿verdad? Campamentos, retiros, donde podemos aprovechar enseñanzas y crecer espiritualmente y ayudar también a la juventud. Pero ese estudio particular encontró que cuando ambos padres fueron fieles y activos en la iglesia, el 93% permanecen fieles. Luego, cuando solo un padre fue fiel, 73% de los hijos permanecieron fieles. Cuando ninguno de los padres fue activo, solo el 50% permanecieron fieles debido a la influencia del liderazgo en la iglesia. Puede ser un hermano, pastores, lo que sea, pero la influencia de otros. Y en los casos en que ninguno de los padres fue activo y no buscaron los jóvenes ayuda de liderazgo, el porcentaje cayó a solamente un 6%. Tuvimos una reunión con el pastor de Tudela y él nos contó eso también, lo que él está palpando, viendo en la obra de Dios, que la juventud se han ido, ¿verdad? Debajo de la influencia de la palabra de Dios en cuanto a la iglesia. Y por lo general todo comienza, por lo general, no en todos los casos, en la casa. En la casa. Entonces, eso no tiene nada que ver con el estudio de esta mañana. Puede ser en parte, veremos, pero eso es solamente lo que recibí. Quería pasarlo a vosotros porque nosotros estamos pensando trabajar más con los niños y también trabajar más con los jóvenes de la iglesia, pero hay que tener un buen apoyo, un fuerte apoyo de parte del hogar también. La responsabilidad no cae sobre uno solo, ¿verdad? Es un equipo, la casa y la iglesia trabajando juntos para ayudar a la juventud y a todo el mundo también. Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, primero los Corintios, donde estamos en esta mañana. Voy a dar lectura primeramente a los versículos, capítulo 4, versículos 14 al 21. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 21. El apóstol Pablo dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por eso también os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Padre Santo, hemos leído la palabra tuya, escrito por tu siervo, el apóstol Pablo, a los hermanos en Corinto, y lo que ellos estaban viviendo, lo que vamos a dar un repaso de eso en este momento. Pero aunque fue escrito para esos hermanos en aquel entonces, ayúdanos a aplicar sus enseñanzas para nosotros en el día de hoy. Háblanos, que el Espíritu Santo tenga libertad para usar la palabra tuya en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Sí, lo que quiero compartir
lo que apareció antes de la lectura. Ahí está. Un resumen de lo que vamos a estar viendo en esta mañana por el comentarista, el doctor Constable. Dijo, Pablo concluyó esta primera sección principal que abarca desde capítulo 1, versículo 10 hasta capítulo 4, versículo 21, para reafirmar su autoridad apostólica que le dio el poder para corregir la conducta vergonzosa y la filosofía carnal de los corintios. Aquí vamos a ver que Pablo cambia la metáfora y les apela como un padre a sus hijos. Termina avisándoles si no responden por una manera gentil y amorosa, tendría que ser más severo. En Venezuela, cuando estuvimos ahí, nos enseñaron la frase, si no por las buenas, entonces por las malas. Así es el versículo 21 y vamos a llegar allá más ahorita, más luego. Aquí encontramos versículo 14. No escribo esto. La mente debe detenerse ahí. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por supuesto lo que Aitor explicó el domingo pasado, en capítulo 4, versículos 1 al 13. Lo que ellos estaban en su mente pensando, ¿verdad? De que eran mejores. Y pobre Pablo, siendo solamente un siervo de Dios, siendo un apóstol, siendo eso del otro, nosotros, versículo 10, nosotros somos insensatos, hablando de Apolos y Pablo, pero por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, haciendo muchas comparaciones. Y por eso Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. La idea de amonestar es la palabra notheton, y significa avisar, aconsejar o exhortar. Literalmente significa poner en la mente, apelando la razón de una persona. Cuando uno está aconsejando, dando consejos, la consejería tiene que ver con la idea de poner la mente y apelando la razón de la persona en cuanto a sus acciones, su manera de vivir. Si está buscando consejos. Entonces, esa palabra griega tiene que ver con una acción de parte del consejero a la persona que está pidiendo ideas, consejos, ayuda. Entonces, esa palabra tiene que ver con eso. Y está bien claro lo que dijo el apóstol Pablo de ellos en los versículos anteriores, que no fueron obedientes, moralmente incorrectos y incorrecto. No tenían doctrina santa y por ende inmaduros. Pero a pesar de todo eso, que estaba en su contra, como un grupo de hermanos, fueron amados por Pablo, por él. Y eso es una actitud y una mentalidad que debemos tener todos nosotros. Porque entre todos nosotros hay algo de rebeldía, ¿verdad? Entre 1 a 10 hay rebeldía en todos nosotros. En algunos, poquito. En otros, está subiendo a 5. En otros, difícil contarlo. Mucha rebeldía. Pero nacimos con eso. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que recibimos de nuestros padres. Todos nosotros nacimos con rebeldía. Y nos cuesta enderezarnos, corregirnos y buscar la ayuda. Porque parte de la rebeldía que existe en nosotros es la frase, yo sé. Me dicen cosas, ya sé. Entonces, y lo que vamos a estar viendo aquí en esta porción, tus palabras no concuerdan con tus acciones. Y Pablo está queriendo ayudarles. Aquí encontramos otra palabra sumamente importante, es la palabra teknon.
Ahí está, no, todavía no está. Y esa palabra se refiere a un hijo, pero hijo nacido de uno. Viene un tecnón. No sé si es tecnona o tecnón. Pero viene un hijo, ¿verdad? En camino. Significa que nació de uno. Pablo está identificándose con ellos de una manera muy amorosa. No es cuyos. Cuyos es otra palabra griega que habla de hijo. Nosotros somos tecnón y cuyos de Dios, los que han recibido a Cristo como Salvador, según Juan 1:12. Entonces, nacido de, enfatiza la actitud del corazón de un niño dispuesto a aprender. Es una palabra muy importante en ese contexto. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 3 palabras sumamente importantes cuando vamos a aconsejar a una persona. Entender la relación entre sí. Que no seamos el consejero de un lado del escritorio y la otra persona en un sofá acostado y como es el cuadro, ¿verdad? De los que buscan consejos de consejeros. Y ahí comienza a hablar al techo, el aconsejado. El otro lado del escritorio, el consejero está escribiendo, anotando cosas y a veces, de vez en cuando, un gesto. ¿Verdad? Entonces uno no sabe si va bien o va mal en lo que está contando. Pero aquí es algo muy distinto. Pablo está poniéndose al lado de ellos, como un padre con su hijo, como un padre con su hijo. Ponerse al lado. Y eso es lo que Pablo quiere para esos hermanos en Corinto. Ponerse al lado para ayudarles, aunque fueron desobedientes, moralmente incorrectos, no tenían doctrina sana y por ende eran inmaduros. Todavía hay un deseo de parte del apóstol Pablo. Quiero ayudaros. Hay un mejor camino. Dios tiene cosas mejores para vosotros. Entonces, Pablo comienza eso, ¿verdad? Entonces, en el versículo 15, encontramos la palabra de Dios, dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Puede haber muchos tutores, maestros, profesores, pero en nuestra mente debemos tener alguien en particular que nos llevó a los pies de Cristo. Esa persona debe ser en nuestra mente nuestro Padre espiritual, Padre y Madre espiritual. Y lo que quiero compartir con vosotros aquí es algo sumamente importante. Es por medio del Evangelio. Debemos anhelar ser padres espirituales. Aitor está orgulloso. Jessica, contenta, alegre, preocupada, nerviosa. Primera vez que paso por esa etapa de la vida. Pero debemos todos por igual, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, ¿verdad? Los que han recibido a Cristo como Salvador, debemos anhelar ser padres espirituales. Eso significa, lo que dice aquí en versículo 15, por medio del Evangelio. O sea que estamos compartiendo el Evangelio con personas en cualquier momento. Y llegamos a entender que esa persona está entendiendo el mensaje y quiere aplicar las buenas nuevas a su propia vida. Sí, reconozco que soy un pecador. Sí, reconozco que no puedo salvarme. Y sí, reconozco que Cristo murió por mí. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Quiero recibirle como Salvador. Llegamos a ser en ese momento un padre espiritual de esa persona. ¿Y ahora qué significa? ¡Qué bien, qué guay! Un abrazo. ¡Chao! Nos vemos.
¿Así va a ser un padre? Gracias, Jessica, por ese hijo, pero me voy. No. Desafortunadamente, eso pasa en el mundo. Los padres abandonan el hogar. Pero en la vida espiritual nosotros debemos entender la importancia de seguir con esa persona, ¿verdad? Y debemos anhelar ser padres espirituales por medio de la evangelización y el discipulado. La idea no debe ser, tú has ayudado a una persona a entender su propia necesidad de Cristo, esa persona recibe a Cristo como su Salvador y tú dices, ven conmigo, quiero presentarte al pastor, él te encarga ahora. No. En el mundo de deportes, ¿el entrenador juega? Por lo general, no. Yo conozco a algunos entrenadores que sí juegan con el equipo, pero no es normal. El entrenador prepara, el jefe, coach, lo que sea, prepara su equipo para jugar en el campo. Él está ahí gritando, animando, apuntando el dedo por ahí, cuidado, lo que sea. Pero él no está jugando. De una manera casi igual, la congregación son los jugadores. Y es la congregación que se pone en el campo. El campo es donde tú vives. El campo es donde tú trabajas. El campo es donde tú estudias. Eso es tu campo. Y nosotros debemos estar orando y anhelando ser padres espirituales para poder después traerlo a la iglesia, presentarlo al pastor, pero seguir con él en cuanto al discipulado, no el pastor. O los pastores. Yo recuerdo una vez cuando estaba enseñando en Venezuela, en un instituto bíblico, yo estaba en mi clase y alguien tocó la puerta, yo estaba medio molesto, por no decir carnal. Estaba molesto porque estaba enseñando y no quería la interrupción, pero alguien entró, hay una pareja aquí afuera y quiere hablar contigo en cuanto al evangelio. Pero estoy enseñando. ¿Y cuál es más importante? ¿La salvación de 2 almas o mi clase que se puede recuperar en la próxima hora? Salí, hablé con ellos diciendo, bueno, voy a terminar entre 30 minutos y puedo pasar aquí adentro y hablar. Y gracias a Dios recibieron a Cristo como Salvador. Luego fueron bautizados en obediencia al mandato de Cristo. Después de algunas luchas matrimoniales y ayudando, aconsejando, hoy en día son líderes. Él es diácono, ella es maestra con las mujeres en la escuela dominical. Pero nosotros debemos anhelar, ¿verdad? Aunque hay una interrupción, ¿verdad? En tu horario, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida. ¿Ahora qué? No. Puede ser una persona interesada en conocer el Salvador, ¿verdad? Debemos desear eso. Versículo 16. Pablo dijo, por tanto, ya que existe esa relación de padre e hijo, padre espiritual y hijos en Cristo Jesús, por tanto os ruego que me imitéis. ¿A ti te gusta lo que estás viendo en el espejo? Yo siempre digo, antes me peinaba. Hoy en día yo arreglo. Tú ahí, y tú ahí, y tú ahí.
A lo mejor debo seguir el camino de... Dios. Claro, y claro. Por ahí va también. Porque cuando estoy caminando con el viento, se pone de pie. Se para. Debemos anhelar que seamos personas dignos de ser imitados. Mujeres, hombres, jóvenes. Quiero ser como ese joven. Quiero ser como ese niño. Quiero ser como ese hombre, ese anciano, lo que sea esa mujer. Ya que sois mis hijos, dijo Pablo, en la fe, sed imitadores, seguidores de mí, es la idea. Debemos vivir de tal forma que alguien puede decir, sí, yo conozco a alguien así como tú estás diciendo, vive cerca de mí. Tiene ese tipo de comportamiento también, esa manera de andar en Cristo Jesús. Él sí se comporta como un hijo de Dios o como un cristiano. Es la misma exhortación, ahí está, sí, ¿no? Que el autor, algunos dicen que es Pablo, pero que el autor dio en Hebreos capítulo 13 y versículo 7 en cuanto a los pastores y los miembros de la congregación. Capítulo 13 de Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Aquí encontramos un imperativo. Sed imitadores, volviendo a 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16. Sed imitadores. Es nuestro deber, ¿verdad? Presentar un ejemplo. Es lo que Pablo dijo a Timoteo también. Ser un ejemplo. Que debe ser un ejemplo para los demás. Versículo 17. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Por esta razón, la decisión de Pablo de enviar a Timoteo, Pablo no podía en ese momento. Hay que ayudar, hay que enviar. Eso es la obra misionera. Nosotros no podemos ir a Marruecos, a otras partes del mundo, pero podemos enviar un representante. Eso es la obra misionera. Y gracias a Dios y por su voluntad, vamos a tener una pareja de Marruecos aquí con nosotros el último domingo de abril. El sábado 27 nos va a enseñar cómo ayudar a los musulmanes a entender su necesidad de Cristo, porque él es árabe, él es de Marruecos, él es marroquí. Y el domingo va a presentar su obra en la mañana y escuela dominical, tiempo de escuela dominical, y luego va a compartir con nosotros también la palabra de Dios. Entonces quiero anunciar eso, no sé si fue anunciado con los anuncios de abril. Bueno, es el fin de abril. Bueno, a mí me encanta lo que dice Pablo aquí. Timoteo, amado y fiel tecnón en el Señor, en contraste a lo que no eran los corintios. Los hermanos de Corinto no fueron tecnones fieles. Pero Timoteo sí, y Pablo podía contar con él. Yo no puedo, pero ese siervo puede, y él es fiable, ¿verdad? Él les recordará lo que vieron ellos durante 18 meses en la vida de Pablo, del proceder, los caminos o progreso del apóstol Pablo en Cristo. Entonces, ellos ya vieron lo que Pablo hizo. Timoteo iba a volver a recordarles. ¿Recuerda lo que Pablo te enseñó? De vez en cuando nosotros tenemos que recordar, ¿verdad?, lo que nos hemos recibido de parte de otros. Este ministerio de Pablo fue la enseñanza.
Y Timoteo enseñaría de la misma manera, de igual manera, perdón, un verdadero discípulo. Un discípulo, ¿qué es? Uno que va siguiendo a su maestro. Y nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y Señor. Imitarle a Él, pero también ayudar a otros a imitarle. Versículo 18. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. Eso es versículo 17, versículo 18, perdón. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Quién necesita el apóstol Pablo? Nosotros somos maduros, nosotros somos hombres, nosotros sabemos que. Ya sabemos. Es interesante que el apóstol Pablo usa esa palabra varias veces como una palabra descriptiva de sus hermanos. Envanecidos, la idea de ser una persona orgullosa, se encuentra en capítulo 4, versículo 6, 18, 19 y capítulo 5, versículo 2 también. Como una característica predominante en la vida de esos hermanos. Y tenemos que cuidarnos de eso. No importa quién sea la persona, sea el hermano. Tenemos que cuidarnos de el orgullo. Sin importar los años que tiene uno en Cristo. ¿Y por qué tenían esa característica? Porque ellos fueron seguidores de la filosofía humana. Estoy leyendo mucho en cuanto al libro de Proverbios, que tiene que ver con la sabiduría, pero la sabiduría sana. Y ellos pensaron, ya que no viene el apóstol Pablo, vamos a tomar la rienda de esta iglesia y hacerla a nuestra manera. Y es cierto, cada uno de nosotros tenemos ideas cómo debe conducir, cómo uno puede conducir una iglesia. ¿Verdad? Porque hemos visto, hemos leído libros, hemos visto programas, YouTube, otros cultos, otras iglesias. A mí me encanta eso, a mí me encanta lo otro. El problema existe cuando uno quiere tomar las riendas de una obra que no es de él. Y por eso Pablo dijo en otra carta, cuidado con los lobos rapaces. Se visten como ovejas, pero entran para destruir, desviar la gente. ¿Yo sé más que cualquier otro? No. Por eso en la primera hora del estudio, yo pregunto, ¿qué habéis aprendido de la lección? Porque también yo puedo recibir y debo recibir. Todos nosotros por igual debemos tener el oído abierto, porque hay una sola cabeza, que es Cristo, quien derramó su sangre por la iglesia. Amén. Pero esos hermanos tenían esa actitud, el orgullo. Nosotros hemos escuchado fulano de tal, ese filósofo, y vamos a aplicar eso a la obra de Dios. De nuevo, otro ejemplo, estando en Venezuela, tuvimos también empresarios, no solamente doctores y otras personas, pero empresarios, comerciantes,
personas que tenían sus propios negocios. Sabían muy bien conducir su negocio. Y querían compartir ideas para conducir la iglesia de la misma forma. Pero lo que encontramos en la palabra de Dios no es según lo que se hace en el mundo. Porque si hemos recibido a Cristo por fe, debemos ¿qué? Andar por fe. Por eso el presupuesto de una iglesia es por fe, no tanto por ver números. Cuando queremos enviar a una persona a la obra misionera, vamos a sentarnos y calcular. No puedes. Busca. Estás equivocado. Dios no te llamó porque no tenemos para enviarte. No. Nosotros debemos entender muy bien que es el negocio de Dios y todo lo que es negocio de Dios es por fe. Porque por fe andamos, no por vista. De la misma forma también que tiene que ver con nuestros presupuestos y nuestras ofrendas a la obra de Dios, aquí en todo el mundo también. Es por fe. Ayúdame Dios a organizarme bien, porque quiero colaborar con fulano de tal en su obra. Versículo 19. Todavía estamos, perdón. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no la palabra, sino el poder de los que anden envanecidos. Según la voluntad de Dios, si el Señor quiere. Es interesante, yo puse aquí, bla, bla, bla. Tenía la habilidad de hablar, fácil de palabras, pero sin el poder de Dios en sus vidas. No sé si habéis visto o han escuchado personas así, fácil de palabras, y habla, tratando de convencer a uno, pero no hay nada de poder de Dios en su vida. Sabe bien en cuanto a la oratoria, sabe expresarse bien, pero no estamos aquí para convencer a nadie, porque es obra del Espíritu Santo. Al anunciar el Evangelio, el Espíritu Santo toma eso para revelar en la vida de uno, como me pasó a mí y a muchos de vosotros también. Me reveló, me mostró que soy pecador, con la gran necesidad de un Salvador. Amén. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra de Cristo en la cruz, por mí, derramando su sangre por mis pecados. Eso es el Evangelio. Yo entendí eso cuando era de edad de joven, en el instituto, como otros de vosotros también en su momento, como niño, joven, adulto, anciano, en cualquier otro momento. Llegó el entendimiento, la comprensión de lo que Dios en su regalo nos dio en cuanto a Cristo Jesús. Aquí Pablo, en el versículo 19, vuelve al tema mencionado en capítulo 2, versículos 1 a 5. Voy a leer allí, capítulo 2, versículos 1 a 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la que el convencimiento de hombres, sino en el poder de Dios.
lo tengo ahí. Sí, la espiritualidad de una persona no depende de sus palabras, pero del poder de su estilo y comportamiento de vida. Nuestras vidas deben respaldar nuestras palabras. Bueno, sigo porque muchas cosas pasan por la mente. En este contexto, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En cuanto a la salvación, ¿cómo estamos guardados? Somos guardados por el poder de Dios. Yo no puedo guardar y proteger mi salvación, porque soy pecador. Cuando Dios me salvó, Él me prometió guardarme con su poder para ser hijo de Él para siempre. Y es igual la promesa para todos los que han recibido a Cristo como Salvador. Él nos guarda, Él nos protege. No podemos perder lo que Él nos ha dado. En este contexto, el reino de Dios se refiere a la iglesia. Entonces, la obra de Dios debe ser por el poder de Dios, guiándonos, instruyéndonos, ayudándonos en cada aspecto de los diferentes ministerios. Y en el versículo 21, ahí está. ¿Por las buenas o por las malas? Tú decides. Pablo dijo, ¿qué queréis? ¿Ir a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esa palabra mansedumbre es muy importante. Se me olvidó ponerlo allí, pero significa entender que tú mismo puedes caer como ellos. O sea que uno no es mejor que el otro. Con cuidado lo que vas a hacer o decir a la otra persona, ¿verdad? Recuerda que tú mismo puedes estar en la misma situación, porque todos nosotros somos pecadores. Hay pecadores perdidos y hay pecadores rescatados. Hay dos clases de pecadores. Los pecadores perdidos, que no han recibido a Cristo como su Salvador todavía, por eso anunciamos el Evangelio a todo el mundo. Y hay pecadores rescatados, o sea que han reconocido su situación y han recibido a Cristo como su Salvador, ahora son hijos de Dios. Pero Pablo dijo, ¿qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hermanos, cuando vamos a ayudar a otra persona, vamos con amor y con el espíritu de mansedumbre, porque uno no es mejor que el otro. Todos nosotros tenemos nuestras fallas, ¿verdad? Flaquezas, y debemos ayudar a otro con su flaqueza, y siempre buscando cada uno por igual la ayuda de otros en cuanto a su propia flaqueza, ¿verdad? Entonces terminamos 1 Corintios capítulo 4, esa primera sección de ese libro, capítulo 1, versículo 10 hasta capítulo 4, versículo 21. Pablo, como apóstol, termina diciendo, también soy padre y quiero ayudarles como padre, ¿verdad? Padre espiritual. Voy a orar y después si hay alguna pregunta, podemos contestarlo por algunos minutos antes de terminar la hora en 3 o 4 minutos.